digamos, la mayor cantidad de votos y por lo tanto se ha convertido en el primer presidente de izquierda en asumir como jefe de Estado en Colombia. Él es senador también, por cierto, y por eso vamos a hablar con Marisol Perestello, ex ministra de Justicia, quien también ha participado como observadora del proceso de elecciones. ¿Cómo está? Bienvenida al programa, buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Bien, no han sido, digamos, cifras tan estrechas, ¿no? Entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Gustavo Petro alcanzó el 50,44%, mientras Rodolfo Hernández el 43,31%, ¿no? Si uno hace la comparación de dos escenarios que sucedieron acá en nuestro país, estamos hablando entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y anteriormente Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se desarrolló Eh, ese proceso en Colombia? ¿Hay voces de un eventual fraude? ¿Cuál es el clima que se está viviendo en esos momentos? bueno, muchas gracias por la pregunta. El sistema en Colombia es bastante complejo. Este resultado es el preconteo. Ujú. Termina el escrutinio a las 4 de la tarde y los jurados de mesa, que es como se llaman acá en Colombia, llaman a dar la cifra de la primera acta. Son tres actas, tres formularios. Ese primer formulario es el que permite tener el resultado en 2 horas, pero no es vinculante. Es decir, el vinculante es el último formulario que se hace, el segundo formulario que se hace computando las actas. E incluso en Colombia no se votan los votos, se guardan en bolsa y el tercer cómputo, que es, digamos, el final, cuenta nuevamente todos los votos emitidos. Es un proceso un poco largo, pero que ese es el vinculante. Y evidentemente, mientras el margen es mayor, las posibilidades del grito de fraude son menores. Ujú. Eh, Durante el día, que tuve la oportunidad de estar en 3 centros de votación con el grupo del MOE, que somos los observadores electorales internacionales que participamos, sí existía mucho miedo en las personas y sobre todo en los testigos. Los testigos son el equivalente a los personeros de partido en nuestro país. Ciertamente la maquinaria de Petro fue evidente porque él tenía testigos en todas por lo menos en los 3 centros de votación que nosotros visitamos, y no uno, sino uno o dos por salón. Mientras que Hernández no tenía ninguno, con lo cual es evidente que el respaldo de los partidos de centro derecho, uribistas, no lo respaldaron con su maquinaria. Las razones pueden ser muchas, pero en la medida en que se han ido conociendo los resultados en la tarde y en la noche definitivos, en este preconteo, eh, ya se ha dejado de lado todo el cuestionamiento al proceso. En Colombia el cuestionamiento al proceso es interesante porque no tiene que ver solo con el cómputo del órgano electoral, es la Ujú. etapa final, sino que tiene que ver también con que acá el voto es voluntario. Y entonces se habla mucho eh, de inducir a las personas a votar a cambio de, digamos, no ejercer su libre derecho al voto y su voto secreto, sino a recibir una contraprestación por el voto. Pero eso, por la diferencia que pasa el millón de votos, evidentemente hoy, espero, no se convierta en un problema. Además, hay que sumarle algo que es muy importante y que nos le da a Colombia por lo menos estabilidad y legitimidad al presidente Petro, y es que Rodolfo Hernández ha reconocido que su triunfo de inmediato, eso es muy usual. Colombia tiene instituciones mucho más sólidas que las nuestras, y al reconocer el triunfo ya cualquier cosa posterior digamos, disminuye y se diluye, cosa que es muy importante. Llegaron muy polarizados al proceso electoral. Esta etapa va a ser difícil. No olvidemos que Petro, además de ser el primer presidente de izquierda, es un ex guerrillero del M-19. Eso es Ujú. muy complicado. Que pase de ser un ex guerrillero del M-19 a ser el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o su equivalente es muy complejo para la moral de las Fuerzas Armadas colombianas y la policía colombiana, pero es lo que su pueblo ha decidido. A mí, evidentemente, la línea ideológica no es la mía, no coincido con él. Su discurso ayer fue un discurso que dio mucha tranquilidad en términos de unidad y de mensaje país. No hubo este discurso confrontacional que sí se ha dado en el Perú este último año, pero
los mensajes al mercado sí me parece que han sido peligrosos, ¿no? Reforma agraria, todo el tema de acabar con el feudalismo, que en Colombia tiene una dinámica distinta. Eh, pero bueno, veremos. Yo creo que por ahí van a venir los problemas y Rodolfo Hernández también ha decidido asumir su curul en el Congreso. Acá el presidente que no ingresa puede asumir un curul en el Congreso. Él ha dicho que no va a hacer oposición. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. El Partido Conservador, que es el partido clásico colombiano, acá hay partidos conservadores y liberales, y después surge un poco la lógica del uribismo, y ahora el movimiento del pacto que lidera Petro. Pero tenemos, digamos, los mismos problemas que en el Perú, una falta de legitimidad de los partidos políticos. Pero es un tema de América Latina, ¿no? Es un problema mundial, ¿ah? Mira, no es solo de América Latina, mira lo que ha pasado en Andalucía recientemente con el PP, que ha regresado después de haber sufrido un golpe bastante fuerte, mira lo que ha pasado en Francia con Macron. O sea, en realidad estamos en un cambio de época muy distinto en el que los extremos se juntan en algunos temas de libertades sociales, desde mi perspectiva muy peligroso, pero yo creo que el péndulo es así. Lo que hay que hacer es resistir unidos esta etapa que es tan conflictiva, no entrar al enfrentamiento personal, respetar el pensamiento del otro, escucharlo y en ese pensamiento enriquecernos, no copiar modelos de fuera, tomarlos por supuesto como referencia para no repetir errores, pero entender que el Perú tiene una dinámica nacional muy compleja, que es un país megadiverso, ¿no? Sí, con este resultado en Colombia estaríamos hablando que hay un auge de la izquierda en América Latina. Bueno, faltaría solamente las elecciones de Brasil, pero tenemos, por ejemplo, en Chile, Gabriel Boric, Argentina, Alberto Fernández, México, Andrés Manuel López Obrador, Bolivia, Luis Arce, y en Perú, Pedro Castillo, claro, con algunos matices de diferencia, pero estamos hablando de una izquierda en América Latina. Sí, hay varios matices interesantes de diferencia de Petro y de quienes has mencionado, excepto Argentina, aunque también un poco. Y es que Petro tiene un aparato político. O sea, Petro tiene una maquinaria política y tiene cuadros. No son, o sea, tengo que dejar claro que yo he venido a participar de una observación electoral y he sido pues absolutamente escrupulosa en eso, pero que eso no significa que yo no tenga una posición muy clara respecto de un Estado chico y eficiente. Yo creo que estados grandes son muy peligrosos y no han funcionado, han fracasado en todas partes, ¿no? China ha tenido que mutar al modelo capitalista porque si no desaparecía su economía, ya es insostenible. Yo creo que es peligroso y creo que en algún punto Petro habló de cambiar un poco las matrices de producción, cosa que me parece importante, pero habló de producción y no habló de inversión. No se puede cambiar una matriz de producción y dejar de lado el extractivismo y pasar a la agricultura si no tiene gente que invierta en eso. Y no sé si están dadas las condiciones en Colombia. En Perú no están dadas claramente. Y eso es peligroso porque lo que haces es generar momentos de hambre y de falta de trabajo, y esa falta de trabajo genera inseguridad. Lo estamos viviendo nosotros ahora, así que esperemos que las acciones de Petro inmediatas sean de la construcción de un país unido, que se entienda. Mostró mucho respeto, y eso sí es bueno, por las Fuerzas Armadas al decir que las armas solo debían estar en manos de los agentes del Estado. Eso cambiaría un poco la dinámica de Colombia, que tiene todavía algunas zonas, por ejemplo, en el Cauca, que tienen presencia de grupos vinculados al narcotráfico y rutas de narcotráfico peligrosas, que es a donde nosotros no queremos llegar, y por supuesto menos al modelo mexicano, que termina adoptando en algunas provincias y en algunas regiones el dominio, o sea, la política infiltrada por el narcotráfico al más alto nivel, ¿no? Yo creo que eso es lo que no hay que hacer. Entonces sí creo que hay un pensamiento de concentración de las actividades económicas en manos de los estados, que esa es una línea de pensamiento. Creo que también hay mucha presencia de narcotráfico, crimen organizado y corrupción en algunos de estos modelos, que se mezclan seguramente con buenas intenciones, y eso hay que ponerle límites, porque eso sí es muy peligroso, y hay que decirlo sin ningún temor. Hay que enfrentar eso, hay que sentarnos a hablar de lo que puede pasar si triangula México, Colombia y Perú, y hay que decirlo hay que evitar que nuestras rutas de narcotráfico sean tomadas por autoridades locales. Tienen que ser muy responsables los electores ahora, identificar quién puede pretender
respaldar una actividad ilícita como tala, pero sobre todo como minería ilegal, y mucho más grave como narcotráfico, en su zona para tratar de que esas rutas de narcotráfico no sean rutas liberadas. Y eso requiere mucho compromiso ciudadano, mucha valentía, y sobre todo que digamos las cosas como son, no podemos estarnos dorando la píldora, ¿no? Nosotros tenemos un mercado formal que ha crecido muchísimo, pero que tiene los mismos problemas que tiene Colombia y que tiene Chile, y que explican de alguna forma este cambio de gobierno, y es que la riqueza que se genera por parte del sector privado, que puede ser muchísima, tiene dos dificultades. Una, algunos privilegios para algunos miembros de ese sector privado, no todos. Hay mucha gente en este país que se rompe el alma. Grande, pequeña y mediana empresa, sobre todo MIPES, pero también, digamos, pensemos en Gamarra o pensemos en una gran empresa que le da trabajo a mucha gente y que respeta sus derechos. Pero por otro lado tienes una economía informal en la que hay informales, porque las leyes laborales en el Perú son un desastre. Y que Son se han una incrementado mentira. con la pandemia también. Pero por supuesto, pero esto es, digamos, eso es el fin. O sea, la pandemia la que ha sacado el velo y ha revelado el otro problema que es la corrupción, ¿no? Pero ese mercado informal también tiene narcotráfico digamos, alimenta regiones como Madre de Dios, viven de la minería ilegal, no de la informal, que es un problema menor, sino grave, pero menor que el de la ilegal. Y hay regiones que conviven con este tipo de economías y entonces van a terminar respaldándolo porque de eso viven, y no hemos sido capaces como Estado, la zona del Braem, de crear sistemas de crecimiento económico que pasan por la inversión. Si tú no le aseguras al inversionista, y Petro no ha hablado de inversión, no ha hablado de estabilidad jurídica, y eso es para mí lo más delicado. Los países crecen cuando hay estabilidad jurídica y cuando hay institucionalidad, que son las dos cosas que en el país, en nuestro país, lloran. No hay estabilidad jurídica, se hacen leyes malas y peores todos los días, y se proponen cambios legislativos desde el Ejecutivo, pero también los avala el Congreso, que son de terror. Pero también tienes el problema de las instituciones que están siendo erosionando y perdiendo, digamos, toda garantía Hablemos de eso, hablemos precisamente de fuerza para el país. sí, hablemos precisamente de instituciones y sobre todo temas ligados a la corrupción, ¿no? Hace unos días se dio a conocer la decisión del Tribunal Supremo Español que le ha denegado el asilo político al ex juez supremo César Inostroza, ¿no? Esto de manera definitiva. Y hay algunos que señalan que podría todavía el ex juez seguir presentando algunos recursos más para seguir dilatando su extradición. Entonces, teniendo este panorama y esta decisión de la justicia española, ¿qué sigue después? Mira, tanto el caso de Nostroza como el caso de Toledo son casos que se van a solucionar. El problema es que esta es la típica justicia que tarda, ¿no? Ellos no han escogido España y Estados Unidos de casualidad. Lo han escogido porque el debido proceso y la institucionalidad en temas de justicia, tanto en Estados Unidos como en España, es bastante sólida. Y esa solidez institucional que garantiza el debido proceso más allá de la presión mediática, es decir, todavía en España y en Estados Unidos se sostiene que no se puede judicializar la política, ni se puede politizar la justicia. Y eso es una garantía para el investigado, más allá de que sea culpable o no. Por eso es que ellos han ido a esos lugares. Por supuesto, además, Toledo por su propia historia personal, y nosotros me imagino que porque era la única manera de que pudiera, digamos, mantenerse comunicado e integrado a la sociedad. Pero van a venir. O sea, lo primero que quiero decirte, Carla, es que ellos van a terminar en el Perú. En CONJIP, que es el esfuerzo de los ministros de justicia de Iberoamérica, cuando tuve la oportunidad de ser ministra de Justicia y el honor, trabajamos un esfuerzo internacional de mejorar los plazos y hacer un solo sistema de extradiciones, porque en verdad son un desastre. No, primero hay convenios de extradición por cada país, cada proceso de extradición es diferente. Recordemos, por favor, el caso boliviano cuando estuvo Belaún del Ocio, o recordemos el caso chileno en el caso Fujimori. O sea, son procesos complejos con reglas que tienen que ver con son bilaterales. Y entonces es bien difícil explicarle al país que una extradición salga en un plazo bastante menor que en el otro y que el proceso se regula por sus procesos internos. Entonces estábamos trabajando los ministros de Justicia de Chile, de Perú, de Argentina, sobre todo nuestro esfuerzo fue tratar de hacerlo con los países en los que había mayor destino de
de fuga de delincuentes y de corruptos. Y lamentablemente, como todo, cambiaron ministros en Perú, cambiaron ministros en Chile, y el tema se quedó un poco congelado, pero yo creo que por ahí es el camino. Van a venir de todas maneras, ¿Pero van a ser los cuándo? dos. ¿Cuándo Van a, aproximadamente? mira, en el tema de Toledo, nosotros dijimos con claridad, aunque a nadie le gustó, pero dijimos la verdad, que el proceso regularmente demoraba 4 años, que 4 años era un promedio, estaba dentro del promedio. Esto fue en el 17, de 18, 19, 20, 21, claro. Ahora tome en cuenta que está la pandemia de por medio, o sea, que eso puede darte 1 año y hasta 2 años más. Toledo va a venir en una semana, en 20 días, en 6 meses, pero va a terminar acá y en la cárcel. Me imagino que irán con uno o porque va a tener un régimen cerrado por el tipo de delitos que se le atribuyen al ser crimen organizado. E Inostroza va a terminar viniendo, el proceso de él está todavía un poco más retrasado que el de Toledo, pero ya agotó todos los mecanismos de tutela que existen para que él pueda pedir asilo y quedarse allá. O sea, yo creo que de verdad ha hecho un buen trabajo en la Procuraduría, sobre todo, y lo más importante, han hecho un trabajo en el tiempo, continuado. Tanto Pacheco como Enco vienen desde el 2016. Enco fue elegido por un concurso público, procurador anticorrupción, en el 2016, no vienen tramos, y la persona que tomó la posta fue Pacheco, pero era parte de su equipo. Y eso es muy importante porque es institucionalidad. Continúa la política pública, continúa la estrategia de defensa del Estado. Más allá de que yo no pueda no estar, digamos, de acuerdo con una serie de decisiones, creo que es muy bueno, muy positivo que haya continuidad en las instituciones. Y la muestra es el caso Toledo y el caso Inostroza, que van a terminar devolviéndole al Perú dignidad, ¿no? O sea, la impunidad al más alto nivel o al nivel del carterista es el gran problema del país. La corrupción, la inseguridad ciudadana son consecuencias de esta perversa sensación de que cada quien puede hacer lo que le da la gana y no pasa nada. Un Estado de Derecho se soporta en la ley y la fuerza del Estado es la capacidad de hacer cumplir esa ley. Así que ojalá que estén pronto aquí y que cumplan con responder frente a la justicia. Claro que sí, ¿no? Y eso esperamos para que no haya este velo de impunidad. Y muy brevemente, por favor, quiero conocer cuál es la situación del PPC y cuál va a ser su futuro político. El PPC el día viernes, yo presido la comisión, bueno, no la comisión, presido el proceso de reingeniería partidaria, terminó, ese proceso duraba 1 año, empezó el 16 de julio del año pasado, yo el 16 de julio, quincena de julio, entrego cargo este año. He pedido un voto de confianza que los militantes en la reunión que tuvimos el día viernes me han dado, y ese voto de confianza, sin ningún voto en contra, es para poder formar una comisión transitoria para la reinscripción del partido que comenzaría en julio. Esta comisión tiene que representar todo lo que es el partido, las 6 décadas de su historia, más las edades en las que hay ahora muchísima juventud, que es mi esperanza y la garantía de continuidad del partido. Y esa comisión también tendría los matices de pensamiento que hay dentro del partido, pero todos partiendo de lo mejor, del bien común y de la defensa de la libertad, la justicia y la garantía de la solidaridad. Así que esa comisión debe ser presentada la quincena de julio, estamos terminando ya la documentación, van a recibir un borrador de estatuto, un borrador de autodefinición de lo que somos, van a recibir, digamos, un diagnóstico de los temas de comunicación que hay, que es lo que se ha trabajado todo este año con un grupo de jóvenes que se llamó Reconectándonos. Hemos tenido más de 100 horas de reuniones con regiones virtuales y físicas para identificar qué es lo que se hizo mal, y claramente somos parte del problema de percepción de la ciudadanía, porque hay una lejanía entre el representante o el que quiere representar y el representado, y eso hay que tratar de acortarlo, y eso solo sucede si uno aprende a escuchar más y a hablar menos y a caminar el país. Así que en esa tarea estamos contentos y unidos. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros Marisol Perestello, ex ministra de Justicia.